1034 tampoco han cambiado, versión 6, 1035, versión 7 y 1036, versión 8 para los obligados a presentar estados financieros consolidados. Entonces, primero, ¿quiénes deben reportar? Lo que me dice la resolución es que las entidades que en aplicación de las normas vigentes en Colombia se encuentren obligadas a preparar y difundir estados financieros consolidados. Estas entidades deben reportar esta información. Los grupos económicos y empresariales registrados en el registro mercantil, de acuerdo con el artículo 631-1 del Estatuto, que reportan los estados financieros consolidados junto con los anexos, de acuerdo como lo determina la ley 222, y las especificaciones que determina la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales para el reporte de los medios. Entonces, ¿qué información reporto dentro de este formato? El formato 1034, que contiene la información contable de los estados financieros consolidados. Ahí no va nada tributario, solo contable. El formato 1035, que contiene la información de las entidades subordinadas controladas nacionales, que yo estoy reportando dentro de los estados financieros. Y el formato 1036, que es versión 8, de información de las entidades subordinadas o vinculadas del exterior, ¿sí? Que yo estoy reportando dentro de esta información. Aquí vamos a ver algo importante, es cuando yo estoy obligada a hacer un reporte en el 1036 sin que la información esté incluida dentro del formato 1034. ¿Sí? Es una excepción que hay, pero son para las entidades controladas del exterior. Pero inicialmente esta es la información que me tocaría presentar. ¿Cuál es el plazo que tengo para presentar estos formatos? Inicialmente, el último día hábil del mes de junio de 2022, es decir, el 30 de junio. Ese día tengo que reportar. No se reportaría dentro de los plazos normales que explicaba Jenny, sino estos tienen un plazo especial. Y tener en cuenta que no reportar o no suministrar esta información me da lugar a la sanción del 651 por no enviar información o enviarla con errores. El formato es sencillo, mira la especificación, me pide el concepto y el valor contable, no me pide mayor información. Y acá tenemos el listado de conceptos de los cuales yo debo reportar esa información. Saldo consolidado a 31 de diciembre. Efectivo, inversiones, todos los diferentes conceptos que hay en este listado está en esta casilla. Costos de gastos. Eso es lo que yo reporto en ese formato 1034. ¿Qué reporto en el formato? ¿Qué reporto en el formato 1035 de información de las entidades subordinadas o controladas nacionales? Entonces, cuando en mi información que reporto en el 1034 hay información de entidades subordinadas o controladas nacionales, ¿qué tengo que reportar? La información de esas entidades. ¿Quiénes son esas entidades que estoy incluyendo dentro de mi formato 1034? La información de esas entidades que me piden en ese formato. Entonces, ¿qué me piden? El tipo de documento. Si es porque también acuérdense que puede ser una persona natural, ¿no? La identificación de la subordinada controlada, el nombre o razón social, la dirección, el código de departamento, municipio, el vehículo de inversión, que lo vamos a ver más adelante, el tipo de control, la forma de control, la participación en el capital de la subordinada vinculada y la participación en los resultados de la subordinada vinculada. Es lo que voy a reportar en ese formato. Entonces, ¿qué vehículos de inversión tengo? ¿O qué me toca reportar como vehículos de información y qué voy a revisar? Si corresponde a una sociedad, sería 1, a un patrimonio autónomo 2, a un trust 3, a un fondo de inversión colectiva 4, a otro negocio fiduciario 5, a una FIP, que es las fundaciones de interés privado, sería 6, o otro vehículo de inversión sería 7. El tipo de control que me piden, ¿a qué se refiere? Tipo de control es, ¿cómo la controlo? ¿Por subordinación o otra forma de vinculación? El tipo de control que ejerce, directo o indirecto. Eso es lo que me toca reportar en ese formato. Entonces, de acuerdo a lo que veíamos, esta sería la información que se llenaría en el formato correspondiente. Y acá tenemos la estructura del formato. Son 14 columnas donde incluye la información.
lo que me pide de cada uno de los conceptos. Vamos a mirar el formato 1036 versión 8, que es la información de las entidades subordinadas o vinculadas, pero ya no nacionales, sino del exterior. ¿Qué se debe reportar? Lo mismo, la información de las entidades subordinadas o controladas del exterior que fueron incluidas o por la cual hice la consolidación del formato 1034. Es lo que me toca reportar acá. ¿Qué me pide? La misma información, el tipo de informante, el tipo de informante, la identificación, la razón social, el país, el vehículo de inversión, la forma de control, el tipo de control, la participación en el capital y la participación en los resultados. Aquí, ¿qué me pide? Entonces, acá me pide lo mismo, la forma de control, la misma, directa o indirecta, el tipo de inversión, lo mismo de la diapositiva anterior. El tipo de, la forma de control, perdón. El tipo de control igual, subordinado vincular. ¿Qué es nuevo en este formato? El tipo informante. Me dice, es una matriz 1, es una filial 3 o es una subsidiaria 4. Entonces tengan en cuenta que acá me tocaría, esto es lo nuevo para este formato, el tipo informante. La estructura, ¿sí? Igual, básicamente no tiene nada raro. También, ¿qué reporto? Entonces, reporto en el formato 1006 también debo incluir la información de las entidades controladas del exterior sin residencia en Colombia. O sea, sin residencia en Colombia, que son las S que ustedes han escuchado hablar. O sea, cuando usted controla una sociedad extranjera, es un residente fiscal colombiano que controla una sociedad extranjera, que esa sociedad no tiene residencia en Colombia, de acuerdo con lo que establecen los artículos 882 y 883 del estatuto, que los invito a leérselos para los que tienen estos casos. Esas entidades deben reportar esta información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Sí? Que pueden haber, y tengan en cuenta que pueden haber sociedades extranjeras, pero que aparecen, a pesar de esas sociedades extranjeras, tienen residencia fiscal en Colombia. Entonces, a esas no les aplicaría. Pero si esa sociedad extranjera no tiene residencia fiscal en Colombia, le toca reportar esa información. Y lo que la norma le dice, que están obligadas a presentar cualquier tipo de información de que tratan las resoluciones 98-147. O sea, si usted está obligado a reportar cualquier tipo de información que hemos visto en estas resoluciones, le toca, si tiene una entidad controlada del exterior, le toca reportar, hacer este reporte de esta información, ¿sí? ¿Qué es la identificación? ¿Quién es? Si ustedes veían en los numerales anteriores, ¿qué pasaba? Que yo también reporto dentro del formato 1036 la información de las subordinadas o controladas del exterior. Pero acá sí, porque yo tengo la información consolidada dentro de mi estado financiero, ¿cierto? Pero en este caso, ¿qué pasa? Que aquí puede ser que yo no esté consolidando con ninguna compañía, sino simplemente tengo una entidad controlada del exterior, pero no me toca no me toca consolidar esos estados financieros. Entonces acá tengo dos obligaciones. Y acá tengo algo que les invito a que lo tengan en cuenta. Bueno, que les explico adelante, perdón. Entonces, ¿qué es el régimen S? Es un régimen de tributación para impedir el diferimiento en el pago de los impuestos sobre las rentas pasivas percibidas por contribuyentes colombianos a través de vehículos en el exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es una renta pasiva? Una renta pasiva se me genera, ¿y por qué la denominación? Porque puede ser que esa sociedad del exterior tuvo unos rendimientos financieros, eso es una renta pasiva. Tuvo la venta de un activo, se me ocurre, o tuvo ciertos servicios técnicos que se consideran rentas pasivas, o puede ser también, hay una operación que es especial cuando el proveedor de un servicio tiene vinculación con el mismo dueño en Colombia. Entonces ahí hay otro tipo de vinculación. Entonces revíselo, pero le invito a que lo revisen si cada uno de ustedes se encuentra en esos tipos de operaciones, porque también pueden estar obligadas a presentar este formato. ¿Cuándo aplica? Cuando existe una entidad domiciliada en el exterior, se ejerce control desde Colombia sobre esa entidad
y el contribuyente colombiano tiene una participación directa o indirecta superior al 10% en el capital, o en los resultados de la entidad. Este régimen se supone que lo que presenta es transparencia fiscal, y por eso es que a mí como residente, sea jurídica o sea natural, si yo llego a controlar un tipo de estas entidades, me toca incluir dentro de mi declaración de renta del mismo año gravable, es decir, 21, este ingreso por renta pasiva. Tengan en cuenta que en Colombia este tema de las rentas pasivas son obligatorios para personas naturales como jurídicas que se encuentren en esta situación de incluirlas desde el año 2017 en mi declaración de renta de cada año. Si no lo estoy haciendo, estaría omitiendo un ingreso. Entonces, revisen que no vayan a estar en esta situación. ¿Quiénes están obligados? Como ya dijimos, los residentes fiscales colombianos que tengan una participación igual o superior al 10% en el capital de los resultados de una entidad controlada del exterior. ¿Cuándo no aplican estos límites de que estamos hablando? Cuando la S está localizada en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición. Entonces también me aplicaría. Ahí no importa el porcentaje. Los vehículos de inversión que veíamos, pues recordemos, pues ya lo veíamos, también son pues, vehículos de inversión a través de patrimonios autónomos, sociedades, trust, fondos de inversión colectiva, otros negocios fiduciarios o las FIP. También se consideran vehículos de inversión que esas rentas pasivas que reciben deben ser declaradas, ya sea por la persona natural o jurídica residente que la controla en el mismo año gravable en que se dio. O sea, acá no es vencido, es en el mismo año gravable que se declara. Si la sociedad del exterior en el año 2021 tuvo esa utilidad allá y es considerada una renta pasiva, usted la debe traer a su declaración de renta del año 2021, ¿sí? En el mismo año de realización en la entidad del exterior. Las especificaciones son las mismas que vimos inicialmente para las entidades subordinadas, entonces el formato tipo de informante, identificación de la subordinada, la razón social, el país, el vehículo de información, la forma de control, todo es igual. ¿Qué nos cambia acá? Que en el tipo de informante va a ser 2, entidad controlada del exterior. ¿Sí? Lo único que lo diferencia. También, ¿qué me dice este artículo para tener en cuenta? Me dice, cuando la información de la subordinada del exterior sea reportada en cumplimiento de la obligación del 28.3, o sea, la entidad subordinada vinculada al exterior no debe ser reportada nuevamente con el tipo informante entidad controlada del exterior, ¿sí? Porque si no me quedaría doble. Entonces, la idea es esa, ¿sí? Por eso me dice que no la reporte como entidad controlada del exterior, porque ya reporté la información dentro del formato de entidad controlada del exterior, como algunas formas de las vinculaciones, entonces que no tendría que reportarla acá. Otra consideración que me hace es que cuando el informante de la entidad controlada del exterior está en la obligación de reportar lo mismo, la información de entidades subordinadas del exterior, puede diligenciar, más bien yo diría debe diligenciar la información de las dos obligaciones en un solo archivo, si no le quedarían 2 archivos. Entonces, ¿cuál es el final? Entonces, la idea es que se reporten dentro del mismo formato para que no me vaya a quedar duplicada. ¿Por qué también? Porque usted puede tener, por un lado, una sociedad que sea una entidad subordinada o vinculada del exterior, y por el otro lado puede tener una renta, ¿qué? Y por el otro lado puede tener una renta pasiva de una S porque la está controlando y es otra sociedad. Entonces, ahí es donde puedo tener esa diferencia, y entonces la recomendación es diligéncielo dentro del mismo, porque la resolución dice puede, pero yo creo que es debe. ¿Cuáles los plazos y cuál es el problema que tenemos para esto? Cuando veíamos los vencimientos de estos plazos para presentar esta información, veíamos que la información de las declaraciones, de la información de los estados financieros consolidados, me decía que el plazo para reportarlo era el 30 de junio, ¿sí? El último día hábil del mes de junio, que es el 30 de junio, que es un día jueves. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo voy y miro en los plazos, me dice que esta información de las entidades controladas del exterior S, las debo reportar teniendo en cuenta el último dígito del NIP y teniendo la calidad de cada contribuyente. Es decir, que si yo soy un grande contribuyente, pues yo este formato
no lo puedo presentar en junio. La administración tributaria me puede decir, usted lo que está presentando extemporáneamente. Entonces, en este caso, me tocaría o hacerlo al mismo tiempo o ahora, con la ocasión de esta información, presentarlo, ¿sí? Presentar el 1036 y después en junio volverlo a presentar, incluyendo las dos informaciones si es que me aplica. ¿Para qué? Para no tener sanción. Obvio, como no va a haber cambio en la información, porque lo que voy a hacer es adicionar la que me tocaba reportar posterior, pues no sería una corrección. Pero o sea, no se consideraría corrección con derecho, con obligación de liquidar sanción. ¿Por qué? Porque es que aplica, me decía, reporte la información de la entidad de la S. Y ahora, y después me dice, reporte la entidad de la información de las entidades vinculadas o subordinadas del exterior. Sería adicionarlo, pero el plazo es diferente. Pero entonces sí le tocaría en la de junio consolidar todo. O mejor, para evitarse conflictos en el tiempo, si puede reportar toda la repórtela de una vez. Con eso no va a tener problema en las correcciones de esta información. Esta es la estructura del formulario, que es la misma anterior, lo único que cambia es ahí el tipo de informante. El tipo de informante. ¿Listo?